aquí está el problema que leímos la clase pasada. No sé si alguien tuvo chance de concluirlo. ¿Cuánto era el rate en el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior es del 20%. Igual aquí para que lo pongan en sus notas. 20%. Se me hace que se me pasó porque está usando este, este porcentaje. Pero sí, es buena pregunta. Sí, es del 20%. Para este caso es el 20%. 20%. Ujú. Perfecto. Muy bien. Ahora, este problema está interesante. Vamos a tratar de desmenuzarlo lo más posible para tratar de que quede lo más claro posible todos estos conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Alguien que me ayude a leer? Seleccionamos a alguien al azar. A ver si la atinamos a ver, Paulina Senderos. ¿Cómo ves? ¿Sirve tu micrófono? ¿Nos puedes ayudar a leer el problema? Ah, no te preocupes. Este, no te preocupes, Yaneli. ¿Está bien? Sí, no, no te preocupes. Ok, bueno, vamos a preguntarle entonces a Daniela Macías. ¿Cómo ves? ¿Estás por ahí? ¿Pudieras ayudarnos a leer el ejemplo? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, college tuition has been rising at a rate of 2.50 per year. Currently, the average tuition of a state college is 10,000 per year. Emilia's daughter, Jessica, will begin college in 5 years. Emilia's portfolio of savings is making 5% annually. How much does Emilia need to have set aside today now to pay for 4 years of college for Jessica? Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a analizar de qué se trata el ejemplo. El ejemplo nos habla, pues, de pues sí, una planeación del pago de la colegiatura de la hija de Emilia, ¿no? Entonces, Emilia, pues ya pues tiene un portafolio donde tiene, pues hay una cantidad de dinero guardada y ella quiere, pues, pues sí, separar una parte de ese dinero. Vamos a pensar que, pues, tiene aquí su portafolio de inversión, ¿no? Tiene a lo mejor diversificado en diferentes estrategias, ¿no? A lo mejor tiene algunos bonos en el gobierno, a lo mejor tiene algún dinero en acciones, algún dinero en criptomonedas, algún dinero en, en fibras, no sé, a lo mejor tiene dinero también en, ¿cómo se llama? En crowdlending, en crowdfunding. Bueno, tiene ahí pues una cantidad, un capital, ¿no? Que conforma su portafolio de inversión. Ahora, de aquí quiere, pues, separar una cantidad de dinero para este dinero guardarlo en un fondo aparte, en un fondo, pues, para los estudios de Jessica. Y bueno, pues, la pregunta aquí es la siguiente. Sabemos que la hija de Jessica en 5 años va a empezar a estudiar. Entonces, empezar a ahorrar para los estudios universitarios de su hija 5 años antes, ¿será conveniente o no será conveniente? Pues depende de cada quien, ¿no? A lo mejor para alguien sea ya muy tarde, ¿no? Porque a lo mejor no le va a alcanzar el dinero que puede destinar para ahorrar, pues a lo mejor ya no va a ser suficiente eh, en solo 5 años. Puede ser para otra persona, diga, bueno, los 5 años es tiempo suficiente. En este caso, para Emilia, pues simplemente tiene que apartar de su portafolio de inversión
una cantidad de dinero y la idea aquí de apartar esa cantidad de su portafolio es que a lo mejor aquí pues tiene diferentes estrategias, que a lo mejor algunas tienen un mayor riesgo y pues simplemente quiere destinar esa cantidad exclusivamente para los estudios universitarios de Jessica. Entonces, bueno, sabemos varias cosas. Sabemos que la colegiatura actualmente cuesta 10,000. O sea, esto es 10,000 al año. Esto es si Emilia fuera a empezar a estudiar hoy, el día de hoy. Costaría 10,000 el pago del año, de la matrícula. Y sabemos también que cada año este costo va aumentando un porcentaje, ¿no? 2,5%. ¿Por qué va aumentando? Pues bueno, ya sabemos que hay pues una inflación, ¿no? El dinero va perdiendo valor y entonces pues para poder amortizar pues esa pérdida del valor del dinero, pues la universidad tiene que incrementar anualmente un 2,5% el costo de la anualidad de la colegiatura. Entonces, sabemos también que va a empezar a estudiar hasta el año 5. Entonces, pues se tienen 5 años, se tiene un horizonte de tiempo de 5 años, ¿no? Para estar ahorrando, ¿no? 3, 4, 5. Se tiene un horizonte de tiempo de 5 años. Entonces, durante 5 años, también sabemos que este dinero que Emilia decida apartar aquí va a estar generando un 5% cada año, ¿no? 5%. O sea, en realidad, Emilia, pues la pregunta aquí no es cuánto tiene que empezar a ahorrar cada año, cada año, cada año, ¿no? No es así como decir, bueno, ¿cuántas anualidades tendría que estar depositando para que me alcance a pagar 4 años de estudios, ¿no? Después bueno, a partir del quinto año, pues va a estudiar del 5 al 6, del 6 al 7, ahí van 2, 1, 2, al 8, 3, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Ok, aquí más bien la pregunta, como les comentaba, era, pues aquí de inicio, ¿cuánto dinero se necesita aquí en el día cero para que sumado con este 5% anual, aquí al inicio del año 5 tenga el primer pago, bueno, tenga el capital suficiente para ir haciendo los pagos? Ahora, aquí sabemos que en el año 5 pues de todo el dinero que se tenga, nada más se va a disponer, pues la parte de la matrícula, ¿no? Y lo demás se va a dejar ahí invertido, pues para que se genere otro 5% en el primer año de estudios de Jessica. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, déjenme abrir un documento de Excel para empezar a trabajar esta parte. Ajá. Entonces, igual los invito a que abran un documento de Excel para que vayamos haciendo un análisis que nos sea más sencillo visualizar, ¿no? Sí, a ver, dime, Carlos. Profe, pero entonces Emilia va a empezar, bueno, no, más bien Jessica va a empezar la universidad en el año 5 Ajá. o en el año 6. Va a empezar en el año 5. En el año 5, o sea, transcurridos 5 años. Ok, ajá, justo en el año 5 empiezan a contar los 4 años de Así los es. pagos. Ok, ok. Sí, sí, o sea, tienen que pasar 5 años para que ella empiece. A ver, déjenme nada más copiar aquí el texto. Ok, ok. Ay,
Ok, bueno, ahí más o menos, ¿no? Muy bien, entonces, pues voy a hacer una línea de tiempo ujú, para darnos una idea de cómo empezar a abordar este problema. A ver, por ejemplo, si primero pongo aquí 5 años, ok, entonces, a ver, voy a poner aquí también unos cuadritos como para que me vaya ayudando a visualizar el problema. Ok, entonces vamos a decir algo. Vamos a establecer algunos puntos. Por ejemplo, podemos visualizar la izquierda. Aquí depende cómo se les haga más fácil conceptualizar el problema. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo de esta forma, ¿no? Vamos a pensar que aquí, pues es el momento cero, es decir, cuando Emilia decide empezar a hacer su operación. Entonces, por ejemplo, aquí Emilia, pues a lo mejor en el tiempo cero, pues decide poner una cantidad de dinero. Entonces, para que ese dinero genere una cantidad, genere rendimientos, se necesita que transcurra un año, ¿verdad? Necesita que transcurra un año, ¿vale? Entonces, podemos decir que transcurrido un año, pues se genera un ingreso, ¿no? Ok, entonces, si empezamos quizás calculando la cantidad bueno, el incremento de la matrícula, pudiéramos decir lo siguiente, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta la matrícula hoy? Hoy, si quisiera, más bien, si Jessica fuera a entrar a estudiar el día de hoy, ¿cuánto tendría que pagar la anualidad? 10,000, ¿verdad? 10,000. Ok, aquí está, ¿no? 10,000. Muy bien. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 10,000. Déjenme hacer unos cambios. Ok, 10,000. Ok, entonces, bueno, va a transcurrir el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Es decir, aquí vamos a tener el final del quinto año, ¿vale? Aquí pues es el tiempo cero, o sea, el día de hoy. Luego esto va a ser dentro de un año, aquí va a ser dentro de 2 años, aquí 3 años, 4 años y aquí vamos a decir que ya pasaron 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, para irnos poniendo de acuerdo en cómo lo vamos a ir plasmando, ¿no? A ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Ok, y después, ¿qué va a pasar? Pues ya empiezan los 4 años, 6, 7, 8, 9. Empiezan los años, ahora sí, en donde ya va a estar estudiando Jessica. Es decir, transcurridos 5 años, aquí va a empezar a estudiar Jessica, ¿no? En este punto. Aquí empieza a estudiar y entonces aquí también pues tendría que hacer el primer pago, ¿no? Y luego, bueno, transcurre un año, 2 años, 3 años, 4 años. Aquí pues Jessica termina de estudiar. Ya pasaron sus 4 años, ¿vale? Entonces, pues pudiéramos ver como fechas importantes, bueno, como la fecha más importante, pues quizás esta de aquí, ¿no? Que representa cuando ya necesita el dinero, Emilia, y cuando va a hacer el primer pago, ¿no? Porque aquí la diferencia entre generar un rendimiento y pagar un servicio, en este caso es que pues el servicio se tiene que pagar al inicio y el pago del rendimiento o generar el rendimiento, pues más bien ahí sí tiene que pagar un año, sí tiene que pasar un año, tiene que transcurrir un año para que se genere un rendimiento. Y en el caso de la colegiatura, pues aquí más bien me van a cobrar antes de que pase el año, ¿no? Luego al inicio, pues me van a cobrar la anualidad. ¿Sale?
Ok, entonces miren, mm, vamos a hacer esto. Vamos a tratar, bueno, vamos a estimar cuánto vale la colegiatura en el año 6, en el año 7, en el año 8 y en el año 9, ¿no? O sea, sabemos cuánto vale hoy, pero no sabemos, o bueno, no hemos determinado cuánto se va a tener que pagar en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. Pero sí lo podemos estimar porque sabemos que hay una tasa fija del 2.5%. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto valdrá, por ejemplo, la colegiatura transcurrido un año? El próximo año, ¿cuánto valdrá la colegiatura? Sería pues los 10.250, ¿verdad? 10.250. Así es. A ver, espérenme. Déjenme poner esto. Ok. Entonces, bueno, pudiéramos estimarlo a lo mejor, bueno, de la forma este, larga, ¿no? Es decir, al capital actual, pues lo multiplicamos por el factor de, del interés, ¿no? De la tasa de interés. Entonces, bueno, pues sí, 10.500. ¿Cuánto valdrá la colegiatura en el año 5? O bueno, ¿cuánto valdrá la colegiatura en el año 6? ¿Cómo podríamos hacer esto? En el año 6. Bueno, si quisiera saberlo de esta manera, en el año 6, pues 1 más 0.025 y esto elevado a potencia 6. O también lo pudiéramos ir recorriendo, ¿no? Para que se vaya acumulando. Ay, a ver, aquí hice algo mal. 10.000, 10.500, ajá. 1.025.6. Aquí hice algo mal. Dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, 5, 6, 7. Ok, bueno, puede ser derivado así. Ok, bueno, sí. A ver, ahorita regresamos a esta parte. 22. Ok, a la 1, a 2, a la 3. Ok, y ahí vamos. Muy bien. Ok, ¿cuánto valdría entonces la mensualidad en el año 6, en el año 7 y en el año 8? Como ven, a ver, en el año 7, ¿cuánto valdría? 11.596.93. Ok, a ver, vamos viendo. Ok, en el año 8, 11.886. Ok, y bueno, en el año 9, 12.184. Ok, muy bien. Aquí la pregunta ahora será la siguiente. Sabemos, esto es lo que tenemos que pagar en el año 6, en el año 7, en el año 8. Entonces la pregunta sería, pues, ¿cuánto dinero necesitamos aquí, en este punto? ¿Sale? Si se fijan, pues es un problema similar a los que ya hemos hecho. Nada más que tiene una pequeña diferencia.
Es decir, aquí si se fijan, yo necesitaría saber pues cuál es el valor presente, cuánto necesito aquí para poder hacer estos pagos anuales. ¿Cuánto necesito aquí para poder hacer estos pagos anuales? ¿Sale? Entonces, a ver, aquí, ¿cuál pudiera ser la diferencia del ejercicio anterior similar? En donde necesitamos saber, bueno, cuál es el pago, cuál es el valor presente para poder hacer estos pagos, ¿no? Si se acuerdan en ejemplos anteriores, pues fue el caso era como, ¿cuánto dinero necesito tener aquí para anualmente poder tener una cantidad de dinero al año, ¿no? Bueno, necesitamos la tasa, ajá. La tasa, pues, es del 5%, ¿no? Vamos a poner por aquí. La tasa va a ser del 5%. Ajá. Necesitamos entonces saber cuál es el valor presente para, bueno, a lo mejor Miguel se refería, la diferencia es aquí, cuando nosotros dejamos dinero y transcurre un año, pues nosotros recibimos un ingreso, bueno, recibimos un rendimiento del 5%. Estas cifras de aquí las fuimos calculando porque se va incrementando un 2,5%. Entonces, este es el porcentaje que incrementa la matrícula. Y bueno, aquí a partir, si nosotros tenemos aquí un dinero, pues también lo podemos dejar en el banco e ir generando un rendimiento. Pero bueno, si recuerdan, el ejemplo anterior me parece que algo así hablaba de, bueno, ¿cuánto dinero necesito tener en este punto de tal manera que yo pueda tener al año una cantidad de dinero, una cantidad de dinero? Es decir, que yo pueda tener a lo mejor, retirar aquí 50,000, vamos a ponerlo así, 50, 50, 50, 50. Entonces, en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a tener una cantidad de dinero y de aquí vamos a ir sacando, nada más que en lugar de 50, pues tenemos que ir pagando cuánto, pues en el primer año esta cantidad, en el segundo año esta cantidad, en el tercer año esta cantidad y en el cuarto año esta cantidad. Entonces, a ver, otra vez, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre el ejemplo del retiro, ¿no? Del fondo para el retiro en el que necesitábamos garantizar una cantidad de dinero para que nos alcanzara para que los siguientes 10 años podamos sacar 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 al año? ¿Cuál pudiera ser la diferencia aquí? A ver, si quieren, tómense un momento. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre estos dos? Como ven, que no son constantes los abonos, ¿verdad? Que no son constantes las anualidades. Así es, efectivamente. Entonces, por ejemplo, pues si nosotros aquí quisiéramos calcular, bueno, ¿cuál es el valor presente? ¿Cuál es el valor presente? Pues vamos a ver que para el valor presente, pues necesitábamos la tasa de interés, el periodo y los payments o las anualidades. Solo que las anualidades aquí, pues no son constantes, ¿sale? Pero bueno, en láminas anteriores comentamos que si la anualidad no es constante, entonces yo puedo utilizar el valor presente neto, ¿sale? Es decir, yo puedo utilizar la fórmula que utilizamos para el ejercicio anterior, en valor presente neto, ¿sale? En valor presente neto. Entonces, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, aquí en Excel hay una fórmula que se llama valor presente neto, que es NPV. Solo que en español no sé cómo esté, pero ahorita la buscamos. A ver si me ayudan a buscar cuál es la fórmula de valor presente neto en español. Valor presente neto. Excel. BNA. BNA. Ok.
será, a mí me sale BPN. Más bien es BPN, ¿no? Actual neto. A lo mejor puede variar dependiendo la versión. Profe, ¿podría poner qué términos tiene para ver si sí es la fórmula? O sea, sus partes. O sea, los nombrecitos chiquitos. Ah, no, sí, sí es Sí, eso. es el rate y luego los valores o las anualidades que voy a ir considerando. Ujú. Vale. BNA, perfecto. BNA, valor neto actual. Ok, bueno, pues va a variar dependiendo de la versión, ¿no? Hay uno que es BPN y hay otro que es BNA. Y bueno, en inglés es NPV, NPV. Ujú. Ok, entonces, bueno, aquí tendríamos que especificar la tasa de interés, la tasa de interés, pero vaya, de lo que el fondo le va a otorgar a Emilia, ¿no? 5% anual, que es diferente del 2.5, que es lo que se incrementa la matrícula anualmente. Entonces aquí es 5%, ¿sí? Porque es lo que ofrece el fondo de rendimiento anual por tener ahí tu dinero guardado, un 5% anual, ¿sale? Y después necesitaríamos poner pues los valores. ¿Cuáles son los valores o cuáles van a ser las anualidades para el valor presente neto? Pues son las 4 anualidades de las colegiaturas que tenemos que pagar. Es decir, los 11.314.08 del primer año, los 11.596.93 del segundo año y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a hacer una pausa aquí para que lo puedan calcular. Ujú. Entonces voy a borrar poquito aquí esto que no nos va a servir ahorita. Ujú. Sí, es la fórmula de valor presente neto. Hay que poner primero la tasa de interés y después los valores de las anualidades. En este caso van a ser estos 4 pagos de las 4 colegiaturas. 2, 3, 4. Ujú. ¿Sale? Una pregunta, profesor. Yo no entendí por qué se Ujú. usaba la tasa del 5% y no la otra. Ok, mira, la tasa del 5% es lo que la colegiatura va aumentando año con año debido a la inflación. O sea, la universidad cada año le aumenta a la colegiatura un 2.5% anual Mm. por la inflación. Pues cada año pues todo sube, ¿no? Entonces también las colegiaturas suben, ¿no? Este es un problema también un poquito simplificado porque pues pudiera ser que el porcentaje de incremento no sea constante. Generalmente sí lo es, ¿no? Generalmente la mayoría de las veces el porcentaje no varía respecto al año, a menos de que algo, vaya, que una inflación muy severa, algo muy extraño pudiera haber pasado, pues la universidad tendría que
tendría que decidir a lo mejor aumentar un poco más del 2.5% o aumentar un poco más del porcentaje que ya sube normalmente. Pero bueno, este 2.5 es lo que sube la colegiatura. En cambio, el 5% es lo que yo voy a obtener de rendimiento por meter dinero al banco. Entonces, miren, vamos a recapitular un poco el problema. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el día de hoy la colegiatura cuesta 10,000. Es decir, aquí si yo pongo al inicio del año 1 10,000, transcurrido ese año, yo tendría 10,250, ¿vale? Y bueno, si yo digo, bueno, si yo pongo 10,250 al inicio del año 2, transcurrido un año, voy a tener 10,506. Ujú, ¿sale? Esto es lo que la matrícula va aumentando por este 2.5%. Cada año, pues la matrícula es más cara. Entonces ya calculamos cuánto va a valer la colegiatura en este punto, ¿sale? ¿Cuánto va a valer la colegiatura al inicio del año 6? Esto es lo que va a valer la colegiatura al inicio del año 6. Pasado un año, se va a incrementar un 2.5% y ahora va a valer esto. Y luego transcurrido un año va a valer esto y así sucesivamente. La diferencia ahora es que el 5%, ese me lo van a dar a mí si yo meto dinero al banco. Entonces la pregunta en realidad es, ¿cuánto dinero necesita tener Emilia aquí al inicio, en este momento? ¿Cuánto dinero tiene que poner aquí para que transcurridos 5 años, va a transcurrir 1, 2, 3, 4, 5, transcurridos 5 años, tenga aquí una cantidad de dinero suficiente para que le alcance a pagar esto? Entonces, vamos a ver un pensamiento simplista, ¿no? Pensamiento simplista, ¿cuál sería? Pues a lo mejor decir, pues necesita guardar esta cantidad de dinero, ¿no? 46,000. Y ya con eso pues ya le alcanza. La cuestión aquí es que si aquí tiene 46,000, estos 46,000, bueno, paga la primer colegiatura. Entonces van a ser menos, van a ser, no sé, 35,000, algo así, no le van a quedar. Pero esos 35,000 pesos los paga aquí, al inicio. El primer pago lo tiene que pagar al inicio. Lo que le sobra lo va a dejar ahí guardado un año para que le genere un interés del 5%. O sea, ese dinero lo va a guardar en un instrumento que le están ofreciendo para generar interés. Le garantizan un 5% anual. Entonces aquí va a crecer un poquito su dinero. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito más esta parte. Pero bueno, necesitamos analizar algo. Ya no sé por qué puse aquí esto. Ah, sí, no. Ok. Bueno, quedamos entonces que lo que necesitamos hacer aquí más bien es calcular, pues la cantidad de dinero. Se fijan, esto es menos de los 46,000. ¿Por qué es menos? Pues por lo que acabo de comentar, ¿no? Estos 41 menos 11,000 va a ser una cifra. Bueno, ahorita lo vemos. Estos 41,000, en realidad, es que aquí hay un punto importante que a veces causa un poquito de confusión y que es algo al inicio, algo complicado de visualizar. Esta cifra de aquí, y esto es por la forma en la que están elaboradas las fórmulas, esta cifra de aquí, en realidad, es la cifra en este punto de la línea de tiempo. Es decir, yo obtengo de mi cálculo el monto que necesito en este punto un año antes. Es decir, tiene que pasar un año para lograr esta cantidad de dinero. ¿Y eso por qué? Pues porque así se determinaron las fórmulas. Y es algo que pues necesitamos recordar, necesitamos tener en cuenta, ¿no? Esta es la forma en la que las fórmulas fueron desarrolladas. Este es el valor presente neto que yo calculé de estos 4 montos. 1, 2, 3, 4. Es un periodo de 4 años. Y el valor que yo obtengo va a ser el valor
antes de que transcurra un año. Entonces, este valor en realidad es el que yo tendría al inicio del año 5. Tiene que pasar un año para que con esos 5% ahora sí obtenga el valor del dinero que voy a tener al inicio del año 6. ¿Sale? Al inicio del año 6. Entonces, no sé si pueden poner el comentario en sus notas. Este es muy importante. Y pues la verdad es que al principio te causa incluso un poquito de frustración, pero es así como se desarrollaron las fórmulas. Es la convención que pues se tiene, ¿no? Del uso de estas fórmulas. El monto que nosotros calculamos es el monto, pero un año antes de que se genere el interés que yo tendría en este punto de la línea del tiempo, en este periodo de aquí. Entonces, dicho de otra manera, este valor, si lo acomodamos así como lo decidí yo acomodar, diciendo que aquí es el inicio, aquí es el final del primer año, aquí es el inicio, aquí es el final del segundo año, y así sucesivamente, en realidad, pues tendría que acomodarlo aquí, ¿no? Estos 41,000 en realidad es el dinero que yo tendría aquí. Entonces, transcurrido un año, pues ya tendría un valor, un monto. ¿Cuánto tendría yo después después de haber transcurrido este quinto año? ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? Acuérdense que esta línea que voy a empezar a construir aquí es en el banco. Esta línea es en el banco. Aquí es lo que yo voy a ir metiendo al banco para, bueno, al banco o al instrumento de inversión que me están ofreciendo un 5% anual. ¿Cómo ven? Si yo digo que este es el dinero que tendría en este punto, es decir, al inicio del año 5, ¿cuánto tendría al inicio del año 6? A ver, ¿cómo ven? ¿Quién me dice? $46,665. 46,665. Ok. A ver, lo voy a calcular yo. Es decir, pues sería este monto. Ujú, sería este monto con un 5%, ¿verdad? Sería este monto con un 5%. 43,665. Voy a poner aquí nada más. Bueno, voy a ir construyendo esto también aquí. Ok. Ok, entonces hay que tener eso en cuenta. Nuevamente, el valor, este es el valor presente neto que yo calculé. Si pongo aquí la fórmula, es el valor presente neto que yo calculé con las 4 anualidades de la colegiatura, ¿vale? Pero yo les comento que como están las fórmulas diseñadas, y esto es por una convención, se pusieron de acuerdo los financieros y dijeron, así va a ser el cálculo, este es el valor que yo tendría al inicio del año 5. Transcurrido un año, entonces yo tendría esta cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero en realidad es la que yo necesito aquí para poder cubrir estos montos, ¿vale? Es la cantidad, en realidad es la cantidad de dinero que yo necesito para cubrir estos montos de aquí. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme ver qué podemos hacer para aclarar esta parte, por si hay alguna confusión. Miren, vamos a hacer algo. Lo iba a hacer al revés, pero creo que mejor si cambiamos en esta manera. Ok, entonces, bueno, si podemos, digamos que aceptar pues el hecho de la fórmula, este valor es el que obtendríamos, pero para este punto de la línea de tiempo, es decir, un año antes de el periodo en donde yo voy a empezar a pagar. Es decir, aquí
yo tengo que hacer mi primer pago al inicio del año 6 o al término del año 5, ¿cierto? Porque Jessica va a terminar, va a estudiar, va a iniciar sus estudios dentro de 5 años. Entonces aquí ya pasó 1, 2, 3, 4, 5. Este es el término del año 5 y es el inicio del año 6. Entonces, al inicio del año 6, ¿cuánto tenemos que empezar a pagar? Al inicio del año 6. ¿Cómo ven? ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cuál va a ser nuestro primer pago? De 11,314. Ok, al inicio del año 6, aquí cuánto dinero tiene en su portafolio? ¿Cuánto dinero tiene en el portafolio, este, ¿cómo se llama? Emilia. 46,000, exacto. Es decir, esta cantidad de dinero la tiene aquí en este punto, ¿sale? Entonces, pues vamos a decir lo siguiente. A ver, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto le va a quedar a Emilia en su portafolio? ¿Cuánto le va a quedar a Emilia en su portafolio después de hacer el primer pago? Pues de lo que tenía en su portafolio menos el primer pago, le van a quedar 32,000, ¿cierto? Así es. Muy bien. Ahora, esto es aquí, ¿verdad? Es decir, cumplido el quinto año, ella ya ve reflejado este monto, ¿no? 43,665,53. Esto está en su portafolio. Entonces, lo segundo que hace después de revisar su portafolio, pues es realizar este pago, ¿no? Porque lo tiene que hacer al inicio, al inicio del año escolar. Entonces hace el pago y ya lo que le queda son los 32,351. Entonces no sé si hasta aquí estamos todos de acuerdo. Es decir, pues al final del año 5, al inicio del año 6, tiene esta cantidad de dinero. Vamos a pensar que pues ya del fondo retira 11,314 y pues aquí en este punto, al inicio del año 6, tiene este monto. Y entonces dice, bueno, ya pagamos la primera colegiatura, vamos a dejar este dinero, vamos a volverlo a invertir para, para ver cuánto vamos a tener, bueno, para que se genere ahí un 5% anual durante todo el primer año de estudios de Jessica. Aquí se va a generar un 5% anual, ¿vale? Un 5% anual de esta cantidad, ¿no? Porque ya no tiene los 43,000, ya tiene nada más 32, que fue el resultado de, pues, pagar la primera anualidad. Entonces, bueno, transcurrido el primer año escolar, el primer año de universidad de Jessica, ¿cuánto tendría aquí? ¿Cuánto tendría al inicio del año 7? Al inicio. Es decir, quedamos que, pues después de pagar el primer pago, ya se quedó con 32,000, pero bueno, dejando ese dinero un año a una tasa del 5%, ¿cuánto le queda? Ok, 33,000, a ver, vamos a ver cómo le hicieron. Dijeron, bueno, este monto le vamos a agregar su 5%, que es lo que ofrece esta financiera, ¿no? Un 5% anual. ¿5% anual de qué? Pues de lo que quedó después de hacer el primer pago. 33,000. Ok, entonces al inicio del año 7 tiene 33,960. Esto es al inicio del año 7. Entonces, bueno, vamos a hacer el segundo pago. Vamos a hacer el segundo pago. Aquí. Vamos a decir, ok, voy a hacer el segundo pago. O sea, lo que está en el portafolio, lo que tenemos, ahí, perdón, lo que tenemos, lo que tenemos guardado, menos la segunda colegiatura que ya subió ahora, ya es de 11,596. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto les queda? Sí les quedan 22,372. Es decir, de esta cantidad pagamos los 11,579 y pues ya quedan 22,000. ¿Sale? Solo que estos 22,000 corresponden aquí al inicio del año 7, ¿no? O sea, luego
que se cumplió el primer año escolar, revisamos el portafolio y había 33,969, que fue el resultado de haber dejado los 32,000 durante un año. Había 33,969 y dijimos, bueno, pues vamos a hacer el segundo pago. Hacemos el segundo pago y ya tenemos, bueno, pues ya nada más quedan 22,372, ¿vale? Esto aquí al inicio del año 7 o al inicio del segundo año escolar. Ok, vamos a pensar que lo dejamos otra vez. Lo que nos sobró, lo que quedó, pues vamos a dejarlo invertido también a una tasa del 5% para beneficiarnos de ese rendimiento. ¿Cuánto tendríamos entonces ahora? ¿Cuánto tendríamos al inicio del tercer año escolar? Al inicio del tercer año escolar. Aquí es donde inicia los estudios de Jessica, ¿no? Ok, 23,460. A ver, vamos a ver. Fue decir, bueno, pues de este monto por 1 más 0.05, tenemos 23,490. Muy bien. Ok. Esto es, quedamos que lo que tendríamos al inicio del tercer año escolar. Es decir, lo que nos había sobrado, lo dejamos un año, transcurrido este año, pues ya se nos generó ese rendimiento y decimos, bueno, pues vamos a hacer ahora el tercer pago. Ya vamos a la mitad, ya vamos a hacer el tercer pago. Entonces, ok, vamos a hacerlo aquí. De lo que está en el portafolio, le voy a quitar esta cantidad de dinero para hacer el tercer pago. ¿Vale? Entonces, pues ya nos quedan 11,603 pesos en el portafolio. Entonces decimos, bueno, pues ya pagamos. Esto es el resultado aquí al inicio del tercer año, después de haber pagado el tercer año escolar. Entonces decimos, bueno, pues vamos a dejar esto que nos sobró, estos 11,603 que nos sobraron, vamos a dejarlo un año completo al 5% y vamos a calcular cuánto nos queda. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría después de transcurrir un año? ¿Cuánto nos quedaría al inicio? ¿Cuánto nos quedaría al inicio del cuarto año? Al inicio del cuarto año. Es decir, aquí vamos a decir, ok, esta cantidad de dinero la vamos a multiplicar, incrementarle un 5%, ya me equivoqué. Le puse el 50%, no es el 50%, es el 5%. Vamos a quitar, este es el dinero que tendríamos al inicio del cuarto año escolar, al inicio del cuarto año escolar. Entonces, pues aquí diríamos, pues vamos a pagar y pues si pagamos, pues ya el fondo se agota, ¿no? Nuestro fondo menos el cuarto año escolar, 0, ¿no? Se agota el fondo. Ahora, esto que hicimos aquí, en realidad, pues me adelanté un poquito como para ver que cuadre los números, ¿no? Es decir, ok, nosotros sabemos que la suma, a ver, voy a borrar un poquito para hacer otro recapitular nuevamente. Para recapitular, ¿no? Si nosotros simplemente sumamos 12,184, ¿verdad? Si nosotros simplemente hubiéramos sumado, pues lo que cuestan las colegiaturas, pues decimos, necesitamos 46,981. Y pues esto precisamente sería lo que necesitáramos si metemos el dinero abajo del colchón, ¿no? O si lo ponemos en una cuenta bancaria que no genere ningún rendimiento, o si lo guardamos en una caja fuerte, o si lo guardamos en una alcancía, ¿no? Pues sí tendríamos que juntar todo este dinero.
en realidad no tenemos que juntar 46.981, tendríamos que juntar nada más 43.665. Y si son dólares, pues es una buena diferencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos juntar menos? Pues porque si nosotros, en lugar de meterlo a una caja fuerte que no genera ningún rendimiento, lo metemos a un instrumento que nos ofrezca el 5% anual, y el 5% anual, la verdad es que es bastante lograble. Me parece que ya CETES ya está cerca del 5% anual. Eh, por ejemplo, las SOFIPOS ya ofrecen una tasa anual ahorita del 10%, del 10.5 algunas. Bueno, un instrumento seguro, 5% es bastante lograble, ¿no? Entonces, si lo metemos al 5%, pues en lugar de necesitar los 46,000, que es la suma de de estas 4 anualidades de la colegiatura, pues nada, necesitaríamos 43,665 dólares. Pues es una cantidad considerable de dinero, ¿no? La diferencia. Ok, entonces, la pregunta, ¿por qué necesitamos menos? Bueno, pues porque si yo pago mi colegiatura, los 11,000, y lo que me sobra, lo vuelvo a meter a un año, ahí se va a quedar, no le voy a hacer nada, va a estar un año a plazo fijo, me voy a beneficiar del 5%. Entonces, estos 32,000 pesos que me habían sobrado, pues se van a convertir en 33,969. Entonces, aquí pago la colegiatura. Después de pagar a la colegiatura me van a sobrar 22,000. Estos 22,000 los vuelvo a meter a un año a plazo fijo, a una tasa del 5%, y se van a convertir en 23,460. Pago la tercera colegiatura, lo que me sobra ya nada más son 11,603. Lo vuelvo a meter a un año a plazo fijo al 5%, y estos 11,000 se vuelven en estos 12,184, que es pues lo que necesitábamos pagar, ¿no? Ahora, en realidad la pregunta, aquí me estoy yendo por el camino largo, es decir, como para que fuéramos viendo, a ver, o sea, ¿por qué es este monto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque en realidad la pregunta, si recordamos, la pregunta es, ¿cuánto necesitamos aquí? ¿Sale? ¿Cuánto necesitamos aquí? ¿Cuánto necesitamos en este punto? ¿Cuánto necesitamos guardar? ¿Cuál es el valor en el momento al inicio del año 1? ¿Cuál es el valor que yo necesito dejar aquí en el banco durante este periodo para lograr esta cantidad? Ya sea si lo tomamos con los 41, que quedamos que esto es en este punto, o si lo calculamos para los 43. Entonces, por ejemplo, dice Miguel que 34,213. Es decir, ¿cómo calculamos esto? Pues este ya es un problema de valor presente cuando conozco el valor futuro, ¿no? Ujú. Ok, entonces, bueno, pues si calculamos el valor presente, quedamos que es un 5%. Ahora aquí, a ver, ¿qué plazo tendré yo que poner? Si uso los 41,586. 4, ¿no? Si yo uso el monto de 41,000, tendría que usar 4. ¿Por qué 4? Porque miren, va a pasar un año, 2 años, 3 años, 4 años. Es decir, quedamos que este es al final del cuarto año o al inicio del quinto año. Si yo uso este monto, entonces sí tengo que poner 5 años. ¿Sale? Esta es una convención que luego da un poquito de dolor de cabeza, pero es que así es la convención, ¿no? Para que se genere un interés tiene que haber pasado un año. Entonces, este valor de aquí que calculamos es en este punto, un año antes de que se genere los intereses del quinto año. Entonces, si yo quiero calcular el valor presente en este punto, si uso los 41,000,
tengo que visualizar que nada más van a pasar 4 años hasta este punto. Pero si uso los 43,000, entonces aquí sí puedo poner un periodo de 5 años porque sería en este punto de la línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí un periodo de 4 años, no va a hacer aportaciones adicionales, sino nada más va a apartar una cantidad de dinero en su portafolio y ya lo va a dejar los 5 años que faltan para que empiece a estudiar. Y necesitamos, por ejemplo, si lo hacemos primero para le voy a poner así para que me quede positivo. 34,213, que es lo que dice Miguel. Es 4, 5 si es de 43,000. Así es. Entonces, miren, por ejemplo, aquí es lo que les comentaba. Si hacemos el cálculo de valor presente, pero con los 5 periodos completos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta acá, entonces necesitaría yo este monto, los 43,000. Bueno, no va a haber pagos anuales. Necesitamos este. ¿Sale? Ok. Ahora, pues por ejemplo, ¿cuánto va a valer mi portafolio transcurrido un año? Este valor, esta cifra de aquí, pues es la respuesta al problema, ¿no? Esto es lo que necesita apartar Emilia y lo va a dejar aquí al inicio del año, vaya, en el tiempo cero, el valor actual son 34,213,09. Entonces, transcurrido un año, ¿cuánto va a ser el valor de este monto? Pues va a ser esto con el 5% más el 5% que, que se genera por dejar mi dinero ahí, ¿no? Lo que me ofrece la financiera. Ujú. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. En realidad, la respuesta al problema, o sea, concretamente lo que pregunta, es esto, ¿no? 34,213 es lo que necesitaría apartar para que transcurridos 5 años, aquí, tenga esta cantidad de dinero. Voy a borrar este también, que es una simple suma de los montos de aquí arriba. Transcurridos 5 años, esta cantidad de dinero es la que va a tener aquí al inicio del año 6 o al final del año 5. Y ya con esta cantidad, pues ya le va a alcanzar para pagar las 4 colegiaturas. ¿Vale? Entonces, a modo de resumen, en realidad todo esto que hicimos aquí, esto, esto de aquí, esto de acá, pues no es necesario, ¿no? En realidad lo que vamos a calcular es este de aquí, es el cálculo del valor presente neto porque son anualidades diferentes. Y con este valor calculamos el valor presente. ¿Sale? Y hay que recordar esta parte. Este cálculo lo hicimos con estos 4 periodos. Pero el valor que nos va a dar por convención es el valor un año antes de que se genere el último rendimiento. Entonces, teniendo eso en mente, podemos resolver el problema. ¿Vale?
Ya se nos acabó el tiempo. 2:30, 3:30. Ay, se nos fue muy rápido el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Miren, este es el problema más difícil que pudieran encontrar en el examen. Este es el más difícil, que contiene el valor presente neto. Entonces, ya si pueden resolver este, pues los otros ya van a ser más sencillos. De hecho, el siguiente problema que quería que resolviéramos hoy es más sencillo. Si quieren, háganlo de tarea. Esta es la solución. Háganlo de tarea, léanlo muy bien y bueno, pues ya cualquier cosa me dicen. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a detener la clase hasta este punto.